Hola hermanas, que el Señor les bendiga. Es un gusto poder llegar a sus hogares con este tema. Les agradecemos el espacio y esperamos que sea de bendición. Eh, pues vamos a hablar de Jacob y Raquel. Quiero que me acompañen con una pequeña oración. Señor, en el nombre de Jesús, ponemos este tiempo, este espacio en tus manos para que tú seas el que tome el control y ponga la semilla, que sea implantada, Señor, que los hermanos nos puedan discernir espiritualmente para que puedan tomar la porción que les corresponde, que seamos solo vasos y que podamos transmitir lo que realmente necesitan y que desechen pues lo que no sea edificante, ¿verdad? Porque pues somos vasos. En el nombre de Jesús ponemos en tus manos este tema, Señor. Toma el control de estos ambientes y de los televidentes en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a iniciar con el versículo base, que es eh, Corintios 13 del 4 al 8, en el que dice que el amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con toda la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Amén. Si vemos pues la base, ¿verdad? En el caso de una relación, como vemos con Jacob y Raquel, es el amor, ¿verdad? Entonces, pues el Señor nos manda a amar, ¿verdad? Y tenemos varios tipos de amor, ¿verdad? En una pareja, pues el amor, dice, ¿verdad? Es paciente y nos da un listado de varios puntos, ¿verdad? Que tiene que llevar consigo, ¿verdad? Y sobre todo lo más lindo es que el amor nunca deja de ser. Sí, el versículo es bien amplio en el aspecto de que detalla todas estas eh, características que vemos son lo que componen al amor, ¿verdad? Y es lo que hace que, es lo que nosotros debemos buscar, tener y poseer para poder mantener ese amor que nunca deje de ser, que sea permanente, un amor eterno, ¿verdad? Amén. Vamos a este comparativo, ¿verdad? En el que podemos ver las características de Jacob y Raquel. Sí, podemos ver en el caso de Jacob, ¿verdad? Que Dios amaba a Jacob, dice la Biblia, ¿verdad? Y una característica que también tiene Jacob es que luchó desde el vientre, dice, con su hermano Esaú. Si vamos acá textos atrás, ¿verdad? Génesis 25-22, ahí pueden ver la historia. Nos cuenta de que cuando estaban en el vientre, Jacob y Esaú dice que luchaban, ellos tenían una rivalidad, ¿verdad? Para ver quién salía. Entonces, ¿qué pasa con Jacob? Si se dan cuenta desde el vientre, él venía luchando, ¿verdad? Y había otro punto con él, ¿verdad? Que habla ahí justamente en Génesis 25 también, allá va en el verso 28, donde nos habla que Jacob, el papá, ¿verdad? Amaba más a Esaú, dice, por lo que Esaú cazaba. Entonces, ¿qué pasaba con Esaú? Esaú salía a cazar, ¿verdad? Y regresaba con lo que él había, con lo que él aportaba, ¿verdad? A la casa. Y a diferencia, pues Jacob no, ¿verdad? Jacob se quedaba en casa. Entonces, cuando vemos ahí el comparativo, iniciamos con Dios lo amaba. O sea, Dios amaba más a Jacob. Y Jacob, aún, ¿verdad? Sabiendo que Dios lo amaba a él buscaba y sentía un rechazo paternal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su papá prefería a Esaú, su hermano. Entonces, si vemos ahí, Jacob traía muchos problemas, incluso un problema que vemos ahí es un problema de identidad, porque Jacob vino, ¿verdad? Y prácticamente quiso recibir la bendición de su hermano, ¿verdad? Entonces, si vemos en las características de Jacob, ¿verdad? Jacob venía con muchos problemas. ¿Y por qué le contamos esto? Porque en lo largo del desarrollo del tema vamos a ver cómo empieza Jacob y cómo finaliza Jacob. Porque el Señor hace una obra en la vida de él. ¿Y por qué, hermanos? Porque Jacob, ¿verdad? Cuando inició un joven, ¿verdad? Un bebé, en este caso desde el vientre, él va teniendo varias etapas y va madurando. Y en esa madurez es cuando conoce también a Raquel, ¿verdad?
Y tenía un problema de identidad también, ¿verdad? Él se sentía rechazado porque él, dentro de lo que vamos a ver más adelante, también él era un engañador, ¿verdad? Sabemos que Jacob, una de las características de Jacob era que era, pues, engañador, mentiroso, ¿verdad? Pero Dios trabajó en la vida de él para pues, desarraigar de él esta mala característica. Y en el caso de Raquel, pues, empezamos a ver que inició bien. Raquel era la más amada de su padre, ¿verdad? Eh, Tenía una rivalidad con su hermana por Jacob, que esto fue cuando inició el tema del casamiento de Jacob. Ahí fue donde empezó la rivalidad con Lea, ¿verdad? Eh, eh, Raquel era infértil, ¿verdad? No podía procrear y tenía ídolos ocultos que heredó de sus padres, ¿verdad? Y todo esto lo vamos a desarrollar a continuación. Vamos a ir con la primer característica, que sería el consejo. En Génesis 28:1 podemos ver que dice: entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo, y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Y en Proverbios 1:8 dijo: hijo mío, atiende la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Ahí pues vemos lo inicial, ¿verdad? En Génesis 28:1, si vemos Isaac, ¿verdad? Llamó a Jacob y ¿qué hizo? Primeramente lo bendijo, ¿verdad? ¿Por qué lo bendijo? Porque en este caso Jacob se había acercado a su padre, ¿verdad? Y le había dicho: mira, yo anhelo, yo quiero, ¿verdad? Buscar una mujer que me acompañe, ¿verdad? Quiero buscar a mi ayuda idónea. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero que vemos acá en Jacob es que él pide un consejo. Y el consejo no es que se lo pida a cualquier persona. El consejo va y se lo pide a su autoridad, ¿verdad? Entonces, esto es algo bueno que inicialmente hizo Jacob. Pedir el consejo a su autoridad y comentarle su anhelo, ¿verdad? ¿Qué pasa aquí? Que vemos acá también en Proverbios 1:8. Ahí lo asociamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí dice, el proverbio nos da un consejo y que nos dice: hijo mío, atiende la instrucción de quién, de tu padre, ¿verdad? Incluso ahí también nos dicen que no abandonemos la enseñanza de nuestra madre, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Nuestros padres, ¿verdad? Como cabeza de hogar, son los que nos van a dar la guianza. Entonces, ¿qué está haciendo aquí bien Jacob? ¿Verdad? Pidiendo un consejo, pidiendo sabiduría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestros ancianos son sabios. Amén. Eh, sí, y lo que podemos ver también es que, eh, pues, también es un consejo a Dios, ¿verdad? Porque Isaac era un vaso que Dios usaba para transmitir la sabiduría de él. Entonces, eh, una de las cosas que está pasando actualmente es que los jóvenes no oyen consejos, ¿verdad? Entonces, mira, fíjate que yo pasé por esto y yo creo que por aquí no vas bien, va. Yo ya me rompí la cara con las experiencias y te digo que por ahí no estás bien. ¿Y qué hace el joven? Ah, no. Pero si lo dice un influencer, ¿verdad? En las redes sociales, si lo dice un TikTok, entonces ahí pues ya tiene otra tonalidad y ya lo pueden creer. Entonces ahí es donde tenemos que ver el versículo de Proverbios 1:8 donde dice: atiende la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre, porque al final ellos son sabios y vivieron experiencias que los llevaron a donde están, ¿verdad? Y no quiere decir cerrémonos solo al consejo de mamá y papá, porque ellos tal vez no vivieron las mismas experiencias que nosotros. Por ejemplo, una madre soltera no va a poder aconsejar igual que una mujer que tiene esposo, ¿verdad? Entonces, también ahí vamos a buscar el consejo de Dios directamente, ¿verdad? Eh, con el versículo aquel que dice que tu padre que está en secreto te va a recompensar en público, ¿verdad? Entonces, en oración, en la intimidad con Dios, se pide el consejo y Dios sabrá poner a las personas, o bendito Dios, y lo oímos audiblemente, ¿verdad? Que es, yo creo que lo que cualquiera anhelaría. Y tener ese consejo divino, ¿verdad?
que venga con sabiduría del cielo. Eso es súper importante, ¿verdad? Y también a través de las autoridades y del padre espiritual, ¿verdad? Que es el pastor en este caso. Y nuestra cobertura el apóstol Sergio, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que ver, pedir un consejo y tomar nosotros las decisiones, pero siempre no olvidando las sendas antiguas, ¿verdad? Porque las experiencias traen sabiduría. Amén. Ahora vamos con el anhelo, dice Salmos 37:4. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Aquí también vemos otra versión, ¿verdad? La PDT ahí cambia, ¿verdad? Él te dará las peticiones de tu corazón, dice la primera versión, y la segunda que nos dice, esa me gusta, dice, el Señor te da gozo, disfrútalo, y Él te dará lo que más deseas. Entonces, miren, primero nos dice una petición y luego es un deseo, ¿verdad? Un anhelo. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Y joven, ¿verdad? Jóvenes, si ustedes de verdad están anhelando tener una pareja, pues inicialmente pónganselo al Señor, ¿verdad? Ahí me gusta porque dice, si gozamos y disfrutamos en el Señor, imagínense, Él va a dar lo que deseamos. Entonces, aquí tenemos un parámetro, ¿verdad? Primero, ¿verdad? Pedir un consejo. Anhelar no es malo, todos anhelamos y podemos anhelar. Por ejemplo, en el caso de acá que está anhelando Jacob una pareja, ¿verdad? O podemos incluso anhelar algo material, no es malo. Ahí lo único que tenemos que tomar en cuenta es que ese anhelo no le quite, ¿verdad?, el primer lugar al Señor. El Señor va a ser lo primordial en nuestra vida y luego lo demás viene, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con los anhelos? Y yo aquí quiero detenerme, ¿verdad? Podemos anhelar, pero joven, cuando vas a anhelar, ¿verdad?, tener una pareja, hay algo que puedas ofrecerle. Eso es lo principal, tener parámetros, ¿verdad? Tener un plan. ¿Por qué? Porque buscamos el reino y está bien, hay jóvenes que están metidos en la iglesia, pero no trabajan. Entonces, ¿qué pasa? Si no trabaja el joven, ¿qué le va a ofrecer? Si el joven todo lo que gana se lo gasta y no da en su casa, entonces, ¿qué va a pasar cuando tenga su hogar? Porque no está acostumbrado a dar. Entonces, el anhelar va ligado a una responsabilidad, ¿verdad? Podemos anhelar, ay, quiero un perrito, ¿va? Pero entonces, ¿cómo lo voy a cuidar? ¿Qué voy a hacer, verdad? ¿Cuál es mi responsabilidad? Entonces, las jovencitas de ahora, ¿qué pasa? Se dejan guiar por lo que ven. Ay, es bien guapo, sirve, ¿verdad? Sí, pero ¿qué más hace, verdad? ¿Por qué no nos ponemos en una balanza y vemos, ok, está bien, estudia? Yo estudio, por ejemplo, ¿verdad? Y esta persona estudia o trabaja, ¿verdad? O cuáles son incluso sus anhelos a mediano y largo plazo. Porque no es lo mismo decir, ay, es que él es un buen muchacho, va a la iglesia, pero como no tiene nada, nos vamos a ir a vivir a la casa de su mamá, ¿verdad? Ahí son los puntos que en nuestro anhelo, ¿verdad?, tenemos que ver nuestro proceso, ¿verdad?, también de seleccionar correctamente. Nosotros en el trabajo, ¿verdad?, hacemos, cuando vamos a contratar a una persona, hacemos unas pruebas que se llaman assessment. En este assessment, este es un proceso de selección, ¿verdad?, y lo que busca es que la selección sea objetiva y eficiente. ¿Qué hacemos en este caso? Todos los candidatos, ¿verdad?, vienen, ¿verdad?, vemos sus currículum, vemos cuál es la experiencia que han tenido, qué conocimientos o estudios tienen, y en base a eso vamos haciendo cuadros comparativos. Y en ese cuadro comparativo nosotros vemos qué fortalezas y qué debilidades tiene la persona, ¿verdad?, y qué nos puede aportar. Imagínense, si lo hacemos en algo así de trabajo, ¿por qué no hacerlo en nuestra vida? ¿Por qué no tomarnos el tiempo de seleccionar con quién vamos a vivir, ¿verdad? Sí. Porque no es solo vamos a vivir acá. Nosotros cuando nos casamos hacemos un pacto con Dios y nosotros de aquí a la eternidad, ¿verdad? Sí, me encanta la palabra anhelo, yo la quisiera ligar a la palabra meta.
¿verdad? Un anhelo es una meta. Es lo que yo quisiera llegar a tener, lo que yo quisiera en un futuro poseer, gobernar. Y la meta a qué va ligada a mis objetivos, ¿verdad? O sea, todo lo que hablaste anteriormente, yo creo que pone cabal el contexto de lo que queremos transmitir. Y es porque Jacob, ¿cuál era su anhelo? Casarse con Raquel, ¿verdad? Y él, ¿qué le podía ofrecer? Nada. Y más adelante vamos a ver todo eso, pero lo que yo quiero llevar en este caso es eh, si tenemos que tener objetivos para llegar a una meta, ¿verdad? Y el anhelo no es solo yo quisiera tener un Audi del año, yo quisiera tener una casa que cueste 5 millones en carretera. No, es qué voy a hacer yo para llegar a tener esas cosas que yo deseo en lo profundo de mi corazón, ¿verdad? Entonces, si yo que necesito capacitarme, esforzarme, trabajar, porque Dios me va a dar la sabiduría para que materialmente yo trabajando pueda llegar a obtener el dinero necesario para comprar todas esas cosas que yo necesito. Pero no es que va a llegar X hermano y me va a donar una casa de 5 millones. No, así no funciona. Puede ser que Dios haga una obra extraordinaria en la vida de alguien, pero no se da en todos los casos, ¿verdad? Entonces, lo mejor es trazar una línea, un camino y decir, bueno, estoy en el punto A, quiero llegar al punto B y cuál va a ser mi trazo de A a B, ¿verdad? Entonces, dentro de las cosas que, que tenía que ver Jacob, que dentro de sus anhelos, él anhelaba también tener lo propio, llegar a poseer su tierra, a tener, y un montón de promesas que Dios le dio, ¿verdad? Pero continuemos. Ahora vamos a hablar sobre el trabajo. En Génesis 29, 18, 21, 18 al 21, perdón, dice, y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Y así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días porque la amaba. Qué lindo porque primero vemos, ¿verdad? Que la amaba tanto que el tiempo no le importó. Él trabajó, él tenía una meta, ¿verdad? Y lo segundo que vemos, ¿verdad? Es que él trabajaba pues con su suegro, ¿verdad? Su suegro era su jefe. Entonces, pues él recibía las órdenes, ¿verdad? Aquí vemos, ¿verdad? Que él al final pues trabajó 14 años, ¿verdad? 7 años sirvió por ella, pero sabemos pues que Labán lo engañó, ¿verdad? Y le dio primero a Lea, entonces volvió a trabajar otros 7 años, ¿verdad? Por Raquel. El número 14 es buen testimonio. Entonces lo que vemos acá de Jacob, ¿verdad? Es que cuando él trabajó, tuvo un buen testimonio, ¿verdad? ¿Qué también tenemos que ver acá? Cuando Jacob decidió trabajar por ella, ¿verdad? Ambos tuvieron que estar de acuerdo, ¿verdad? Raquel sabía, ¿verdad? Que estaban trabajando por ella. ¿Y qué pasa ahí? Planificar, ¿verdad? Y esto es bien importante, ¿por qué? Porque cuando tomamos una decisión tan importante como casarnos, no es solo que yo me enamoré y en una semana me caso, sino que viene una serie de planificaciones, incluso con el tema del trabajo, ¿verdad? ¿Cuánto gano? ¿Cuánto gana mi pareja? ¿Qué presupuesto vamos a manejar para la boda? ¿En cuántos meses vamos a tener ese presupuesto para los pagos? ¿Dónde vamos a vivir, verdad? ¿Qué vamos a pagar con lo que recibamos? Entonces se vuelve un presupuesto familiar, ¿verdad? Y parte de esto es que justamente recalcamos mucho el tema del trabajo, porque sabemos que trabajando, ¿verdad? Algunas parejas o matrimonios han pasado penas, ¿verdad? Si una pareja se queda sin trabajo o si viene algún gasto que no estaba presupuestado, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Si no existe una planificación, ¿verdad? Y sobre todo si no hay un ingreso, ¿verdad? Va a ser más duro, ¿verdad? Todo ese proceso. Y aquí todo va concatenado, ¿verdad? Porque el anhelo va ligado al trabajo. Y podemos ver que
que muchas veces el trabajo es también una honra para uno, ¿verdad? Porque lo dignifica al ser humano. Entonces, es interesante cómo Raquel esperó 7 años a Jacob y Jacob estableció ese esfuerzo, ¿verdad? Esa espera de 7 años para poder tenerla a ella. Y eso fue un sacrificio. Porque Jacob no dijo, te voy a servir un mes y ya me caso con Raquel. No, ¿verdad? No. Dijo, me voy a sacrificar y me voy a esforzar por ella 7 años para darle lo mejor que yo pueda. Y para que me la entregues viendo que yo soy alguien capacitado para desarrollar lo que necesito, ¿verdad? No, ¿qué pasa ahora? Nos enamoramos, no tenemos nada y nos vamos a casar, ¿verdad? Y entonces, o sea, si Jacob pretendió servir 7 años por la mujer que amaba, nosotros en 2 días ya queremos tener resuelta la vida. Yo creo que hay que aprender a trabajar los tiempos de Dios, ¿verdad? O sea, decirle, Señor, queremos hacer esto. No quiero decir con esto de que no pueda ser así. O sea, siempre hay excepciones en esta vida y se puede ir caminando sobre la marcha. Pero lo mejor es una planificación, ¿verdad? Y esforzarse, ¿verdad? Raquel amó a Jacob tanto como Jacob a Raquel y por ello se esforzaron. Y otro punto ahí importante es justamente en el trabajo, ¿verdad? Como decís, planificamos y podemos tener un salario inicial, pero eso no significa que ese va a ser nuestro ingreso siempre, sino que como buenos trabajadores podemos ir escalando, ¿verdad? Y teniendo un mejor ingreso a medida que nos esforzamos estudiando, siendo mejores trabajadores, incluso concursando en mejores oportunidades. También nuestro ingreso puede variar y nuestras condiciones van a ser más favorables, ¿verdad? Y lo otro que también quiero enfocar es qué pasa con el trabajo. El trabajo también mata el amor, ¿verdad? Porque es que todo tiene que ser un equilibrio, porque ¿qué pasa? El hombre cuando está metido solo en el trabajo y que necesita generar mucho ingreso porque la pareja necesita muchos recursos, entonces, ¿qué pasa? El amor se muere. O sea, Se no aleja. se muere, pero se crea un distanciamiento, Ujú. un, una frialdad, digámoslo así, que va mermando esa intensidad del amor, ese nivel del amor. Y yo pienso que en los hogares a veces sucede eso, ¿verdad? Nos inmiscuimos y nos metemos tanto en nuestro trabajo que se nos olvida la pareja, ¿verdad? Y todo es trabajo, trabajo, y pasamos más de 12 horas en el trabajo y le dedicamos a la pareja 1 hora, ¿verdad? Y le dedicamos a Dios 5 minutos, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo queremos tener un hogar funcional cuando nosotros no estamos dedicando tiempo a nuestros seres queridos y a Dios, ¿verdad? Amén. Entonces vamos a tocar el tema de la herencia. En Génesis 30:30 dice, porque tenías poco antes de que yo viniera, y ha aumentado hasta ser multitud, y el Señor te ha bendecido en todo lo que he hecho. Y ahora, ¿cuándo proveeré yo también para mi propia casa? Y en Génesis 30:43 dice, así prosperó el hombre en gran manera y tuvo grandes rebaños y siervas y siervos y camellos y asnos. Aquí vemos que obviamente Jacob vino, ¿verdad? Y él trabajaba ya a los 14 años, ¿verdad? Él pidió también tener su propia herencia, ¿verdad? Aquí, si vemos textos adelante, nos dice que él trabajó todavía 6 años más, ¿verdad? Por su casa. Entonces, en total, él trabajó 20 años. 14 años por Raquel, ¿verdad? Y 6 años más por su casa. ¿Qué vemos después, verdad? Que nos complementa aquí Génesis 30:43, que Dios prosperó, ¿verdad? De gran manera, en este caso Jacob, y Jacob llegó a tener mucho, ¿verdad? Dice grandes rebaños, siervas, siervos, camellos y asnos. Entonces, ¿qué pasó? Algo importante acá es que él sí logró cumplir su meta,
él trabajó estos 20 años para tener algo propio, ¿verdad? Y que, ¿por qué, hermanos? Porque es importante tener algo propio. Yo he oído mucha gente que dice, ¿verdad? Ay, no, yo no voy a tener algo propio porque si me muero eso va a ser problema. Pero no, hermano, nosotros cuando trabajamos, ¿verdad? Y sobre todo si empezamos un matrimonio sin hijos, tenemos la oportunidad de hacer prácticamente un buen fundamento para dejarlo en nuestros hijos, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque cada vez la vida es más cara. Y, por ejemplo, como mi papá compró un terreno, yo lo compré mucho más caro años después, ¿verdad? Y yo sé que mis hijos los van a comprar muchísimo más caros y así vamos en generaciones. Entonces, ¿por qué una herencia? Porque usted le está permitiendo, ¿verdad? A sus futuras generaciones que sea mucho más sencillo, ¿verdad? Que sea más cómodo. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros, ¿verdad? Como buenos padres, ¿verdad? Debemos dar, como dice la Biblia, buenas dádivas, ¿verdad? Y si nosotros, imagínense, dice el Señor que no somos buenos padres, como no es el Señor, ¿verdad? Con nosotros, que el Señor nos da no solo algo material, sino que también algo espiritual, ¿verdad? Entonces, volviendo aquí al tema de Jacob, ¿verdad? Jacob logró prosperar a raíz de su trabajo. O sea, él no se ganó la lotería. Él estuvo trabajando 20 años para lograr tener esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con los jóvenes de ahora, verdad? Hay gente que realmente nace, ¿verdad? En hogares adinerados y que vienen los jóvenes, piden su dinero y se lo malgastan. Y tenemos un ejemplo en la Biblia del hijo pródigo, que no aprovechó correctamente su herencia. Sí, aquí lo que quiero resaltar son varias cosas, pero quiero iniciar con el tema de que la herencia viene de los padres hacia los hijos, ¿verdad? Y muchas veces, en el caso de Jacob y Raquel, lo que se vio es que Labán le puso dificultades a Jacob para tener una herencia, ¿verdad? Y yo pienso que hay muchos papás, o sea, no sé, pero hay dos caras de la moneda siempre, ¿verdad? Una es los papás que teniendo las cosas no las dan, y los papás que teniendo las cosas las dan, y los hijos que teniendo esas herencias no las aprovechan como el hijo pródigo, y los hijos que teniendo eso lo multiplican y generan más, ¿verdad? Como la parábola de los talentos, donde al que tenía más, más le dieron, ¿verdad? Entonces, yo pienso que nosotros como padres y con todo esto de este conocimiento que nos da la Biblia, ¿verdad? Debemos de apoyar a nuestros hijos y heredarlos en vida, ¿verdad? Porque después en la muerte es un problema, ¿verdad? Se ha visto casos de casos en donde los hijos se pelean por los terrenos, etcétera, etcétera. Y yo pienso que Dios, como un Dios de orden, ha decretado que todo se haga en orden, ¿verdad? Y parte del orden es dejar todo estipulado para que no sea un problema después, ¿verdad? Amén. Y lo otro es eh, que debemos aprender nosotros como hijos a honrar a nuestros padres cuando nos dan una herencia, ¿verdad? Saber administrarlo, saber honrarlos a ellos también con eso mismo que nos dieron, darles una honra, ¿verdad? Porque no es solo, me diste, ahora me lo mato y ya, no, o sea, me diste y te voy a honrar también con esto. Cada uno sabrá cómo o qué Dios le pone en el corazón de cómo lo deba hacer, ¿verdad? Pero y las herencias aquí también vienen ancestrales, ¿verdad? Porque se hereda lo bueno y se hereda lo malo, como digo, las dos caras de la moneda. Amén. Porque ¿qué se vio en el caso de Labán? Labán, el rechazo paternal, ¿verdad? De la parte paternal del suegro, ¿verdad? El suegro que no quería al yerno. El suegro que amaba a su hija, pero aún así le ponía las dificultades al yerno, ¿verdad? Y el tema de que había una preferencia entre las hijas, ¿verdad? Entre Raquel y Lea, que se replicó también en la casa de Jacob con Isaac, que Esaú. tenía preferencia entre Esaú y Jacob, ¿verdad? También, todos esos son temas de herencias espirituales, ¿verdad? Que hay que ir cortando. Eh, y eso es lo que podemos ver en este caso, ¿verdad?
que ambos tenían, o sea, eran los hijos, en el caso de Raquel era la hija más amada, en el caso de Jacob era el menospreciado por su padre, pero amado por su madre, entonces, Y por Dios. y por Dios, que era lo más Ujú. importante, pues, pero ante los ojos de Dios, también Esaú era amado, ¿verdad? Ujú. Eh, eh, y eso es lo que podemos ver acá. Yo pienso que tenemos que aprender en nuestros hogares a, a romper con las herencias espirituales, que porque mi abuelo no me dio herencia, vos tampoco vas a tener, no, ¿verdad? Ujú. Eh, que porque así lo hacía mi abuelita, así lo voy a hacer yo, no, ¿verdad? Y ordenar, ¿va? Ajá, Yo creo que igual Dios es un Dios de orden y creo que como hijos, ¿verdad? Tenemos que ordenar nuestra casa, ¿verdad? En la pandemia, ahora que lo hablabas, se dio mucho el tema, ¿verdad? De que lamentablemente personas fallecieron y sus herencias se perdieron. Hay muchos ahorros en bancos, ¿verdad? O propiedades que pues se van a un intestado, ¿verdad? Que dura 2, 5 años, ¿verdad? En esclarecerse. ¿Por qué? Porque en su momento, en vida, ¿verdad? El propietario no ordenó. Y son problemas que ya no está, pero los problemas quedan, ¿verdad? Y son justamente ese tipo de molestias, ¿verdad? Entre la familia, ¿verdad? Entre hijos, porque no existe un orden. Entonces, hermano, creo que es importante ordenar, ¿verdad? Saber nuestra herencia, si no está papá, ¿verdad? O si no está mamá, quién se va a quedar a cargo, si hay hijos pequeños, ¿verdad? También qué tutor puede tenerlos, porque, hermanos, hay que de verdad ordenarnos. Yo siempre escucho que dicen que en los servicios funerarios, ¿verdad? Los cristianos son los que menos compran, porque no creen, ¿verdad? Que se van a morir, sino que se van a ir en el arrebatamiento y está bien, hermanos, tenemos una esperanza, pero también tenemos que prever, ¿verdad? Lo que pueda venir y ser ordenados. Amén. sí, y también considerar que debemos de prosperar también, ¿verdad? Con lo que tenemos, ¿verdad? Amén. Y las herencias no son, o sea, no es solo, o sea, está lo material, pero también lo espiritual en el sentido de que el conocimiento que nos aportan nuestros padres, las bendiciones, porque ¿qué fue lo que peleó Jacob? Su La bendición. bendición de la primogenitura, ¿verdad? Ujú. Y fue capaz de hasta mentir y hacer engaños por conseguir la bendición. Entonces, no estuvo tan bien lo que hizo, pero así deberíamos de ser nosotros, ¿verdad? De Pelear. pelear Ujú. nuestra bendición, ¿verdad? Amén. Nuestra herencia. Amén. Amén. Vamos a ver la distancia. En Génesis 30:36 dice, y puso una distancia de 3 días de camino entre sí y Jacob. Y Jacob apacentaba el resto de los rebaños de Labán. Y, Ahí, tal vez para entrar, para ponerlos en contexto, ¿verdad? Cuando vino, ¿verdad? Y vemos en el texto anterior, ¿verdad? Que Jacob pidió su herencia, ¿verdad? Él vino y luego de haber pedido su herencia y de haber trabajado por esta herencia 6 años más, él tomó prácticamente, ¿verdad? Lo que Labán le entregó y dice que puso una distancia de 3 días de camino entre Jacob y Labán. Y esto lo hace, hermanos, porque realmente él ya estaba prácticamente, ¿verdad? Con todo lo que él había trabajado para fundamentar su hogar. Entonces, ¿qué pasa acá? Y lo complementamos ahí con Efesios 5:31. que dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y esto lo que nos dice es que en la sabiduría del mundo dicen que quien se casa necesita su hogar, ¿verdad? Entonces, eh, es necesario, ¿verdad? Poner una distancia eh, después de que se une uno a su esposa, ¿verdad? O la esposa a su esposo. Amén. Eh, ¿Por qué? Porque ya tienen una manera de pensar distinta a la de sus padres, ¿verdad? Ya empiezan a tomar sus propias decisiones, a experimentar, a generar un nuevo núcleo, ¿verdad? Uh-huh. Y,
Y pues no quiere decir que uno va a dejar a la familia tirada ni nada por el estilo, pero O no los va a ver. o no, ajá. Ajá. Pero debe de haber una comunión aparte, ¿verdad? Entre el esposo y la esposa. No, y realmente creo que parte del éxito de un matrimonio es justamente eso. Vienen dos familias, ¿verdad? Distintas, con costumbres distintas que van a ser sus propias costumbres, ¿verdad? Y entonces un punto importante es poder tomar una distancia sana, ¿verdad? Donde el matrimonio se pueda desenvolver y también pues donde ya las decisiones que se toman vayan a ser en conjunto, ¿verdad? No lo que papá o mamá diga, ¿verdad? Sino que lo que ya el matrimonio decida. ¿Y por qué? Porque están fundamentando, ¿verdad? Prácticamente las bases para su hogar y ahí la cabeza va a ser el esposo, ¿verdad? Yo creo que a las mujeres a veces es bien difícil, ¿verdad? Ceder y uno decir, rendir, ¿verdad? Esa voluntad, pero pues si nuestra cabeza viene con nuevas reglas, ¿verdad? Obviamente no es que digamos a todos sí, sino que ser sabias, ¿verdad? Y saber qué apoyamos y qué también decirle, mira, eso que estás diciendo no va bien, ¿verdad? O no va fundamentado con lo que nos han enseñado en la Biblia. Entonces, justamente por eso es un matrimonio, ¿verdad? Para poder establecer, ¿verdad? Lo que viene. Y si se dan cuenta, ¿qué pasa? Lo que se está fundamentando es lo que se va a enseñar a los hijos, ¿verdad? Y aquí también podemos ver en qué falló Jacob. Y parte de las cosas en que falló Jacob es en haberse ido a meter a la casa de Labán. ¿Por qué? Porque Labán estaba en todo su derecho de poner sus reglas y seguir teniendo su autoridad porque estaban dentro del hogar de él, ¿verdad? Y entonces, por eso es que también hubo contienda, ¿verdad? Porque Jacob lo que tenía que haber hecho era apartarse con Raquel y Raquel también tenía que haber seguido a Jacob y decir, bueno, apartémonos, tomemos nuestras propias decisiones y con la bendición de nuestros padres, ¿verdad? Uh-huh. Y iniciar algo distinto, ¿verdad? Porque se estaba viendo de que Raquel pues estaba con las costumbres idólatras de su papá y cuando ella estaba con su papá pues se sentía como más eh, tal vez comprometida a esto, ¿verdad? Uh-huh. Entonces ahí es donde también tenemos que ver que en algún momento pues más que todo en hogares no cristianos, eh, eh, ¿verdad? Cuando alguno de los familiares no es cristiano y todo, o los papás no son cristianos, pues puede venir ese ataque, ¿verdad? Amén. Y hay que poner una distancia sana. En los ancestros, en Génesis 31, pero viendo a Raquel que ella no daba hijos a Jacob, tuvo celos de su hermana y dijo a Jacob, dame hijos o si no me muero. Aquí pues vemos algo, ¿verdad? Lo primero que vemos en Ancestros es que sabemos, ¿verdad? Que la suegra Raquel también no había podido tener hijos en algún momento. Entonces, esto fue incluso una raíz de amargura, ¿verdad? Entonces, ¿qué vemos aquí? Que hay cosas ancestrales, ¿verdad? Que se vienen jalando de alguno de los dos lados, ¿verdad? Y que vemos también que Raquel, imagínense viendo que no podía tener hijos, dice, me muero, o sea, vemos aquí un ídolo, hermanos. Para Raquel, un ídolo era tener un hijo. O sea, esto vino por encima incluso del amor a Dios, porque eso era lo que ella consideraba que la iba a hacer plena. Entonces, si Raquel no tenía hijos, imagínense pensar en morir. No pensó en otras alternativas, ¿verdad? Sino que simplemente o tengo hijos o me muero, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa acá, hermanos? Primero, ¿verdad? Vino una rivalidad entre Raquel, ¿verdad? Y su hermana Lea. ¿Por qué? Por los celos, ¿verdad? Los celos de que Lea tenía hijos y ella no, ¿verdad? Incluso en textos ahí vemos, ¿verdad? Que dice que Jacob amaba a Raquel. Entonces a ella no le era suficiente el amor de su esposo, sino que ella quería tener lo que su hermana tenía, ¿verdad? Sí, y con el tema ancestral que decías, ¿verdad? Que Rebeca tuvo problemas para concebir y pues se vio que
Raquel también hubo ese problema, ¿verdad? Ujú. Pues ahí caemos a lo mismo que ya hablamos anteriormente, ¿verdad? Las herencias espirituales que puedan venir, que porque mi abuela no era estéril, entonces yo también, y cosas así, ¿verdad? Y en Génesis 31:19 miramos que dice, y mientras Labán había ido a trasquilar sus ovejas, Raquel robó los ídolos domésticos que eran de su padre. Y aquí lo que podemos ver es también herencia de idolatría, ¿verdad? O sea, Raquel fue idólatra porque su papá era idólatra, ¿verdad? Y venía arrastrando una herencia de idolatría. Y aquí vemos también que Raquel, ¿verdad? Imagínense, no solo robó, ¿verdad? Sino que también tenía ídolos, ¿verdad? Que cabalmente venían de su papá, pero era algo que ella había guardado. Y cuando vemos algo de los ídolos, ¿verdad? Y tener un ídolo no es solamente decir, ay, hay tal jugador, ¿verdad? Es mi ídolo. Sino que también hay incluso cosas materiales o incluso en nuestra familia un ídolo, ¿verdad? ¿Y qué pasa, hermanos? Un ídolo viene sutilmente, ¿verdad? No es que de hoy a mañana yo voy a idolatrar algo, sino que sutilmente algo se va metiendo y le va quitando lugar a Dios. Y llega a tal punto que nos importa más este ídolo, ¿verdad? Que ponerle atención a las cosas de Dios, incluso a la familia. Vemos, por ejemplo, de los principales problemas que existen en las parejas, es, por ejemplo, el tema de que la mujer le pone más atención a una novela que a los hijos, ¿verdad? O que ahora las famosas series, ¿verdad? Ven más series que atender. Entonces, no se pierden la serie, pero sí dejan de ver los temas. O ya no van a la iglesia porque a esa hora es la serie. Entonces, ahí con cosas tan pequeñas, ¿verdad? Vemos que sutilmente un ídolo le está robando el lugar a Dios. Entonces, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado porque recuerdo de Mateo 22:37 que dice que amaremos al Señor con todo nuestro corazón, con todo el alma y con toda la mente, ¿verdad? Entonces, cuando es todo, no es un poquito, significa todo, ¿verdad? Entonces, hermanos, tener algo oculto es bien complicado. Ver cuál es el ídolo, ¿verdad? Y aceptar que hay un ídolo, eso es complicado en casa, ¿verdad? Sí, sí, definitivamente. Y amar un ídolo es destruir un hogar, ¿verdad? Todo lo que le quita lugar a Dios se vuelve ídolo. Y todo lo que es ídolo desbanca todo lo demás, ¿verdad? Entonces destruye hogares. Amén. Y ahora vamos con la bendición. En Génesis 32:26 al 28 dice, entonces el hombre dijo, suéltame porque raya el alba. Pero Jacob respondió, no te soltaré si no me bendices. Y él le dijo, ¿cómo te llamas? Y él respondió, Jacob. Y el hombre dijo, ya no será tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Aquí vemos algo bien bonito. Aquí Jacob está pidiendo su bendición. ¿Y por qué pide una bendición, hermanos? Esa bendición él no la pedía para él. Esa bendición él la estaba pidiendo para dejarlo en su legado como una herencia. Entonces aquí vemos algo bueno, ¿verdad? Que Jacob ya estaba pensando maduramente en sus futuras generaciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué vemos? Que aquí vemos a un Jacob maduro. Un Jacob que cuando le preguntan cómo te llamas, él dice Jacob, ¿verdad? Y si se recuerdan en textos anteriores, él había intentado, ¿verdad?, robarse el lugar de Saúl, ¿verdad? Entonces, ¿qué vemos acá? Un Jacob maduro. Un Jacob que había pasado ya un proceso, ¿verdad? Y que sabía, ¿verdad?, que él por su propio nombre podía pedir una bendición. Miren, hermanos, acá lo lindo es que a él le cambiaron el nombre, ¿verdad? Le cambiaron el nombre de Israel, dice la Biblia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él había luchado. Y no había luchado solo. Él había luchado con Dios. Entonces, ¿qué beneficio tuvo él? Luchó, ¿verdad? Con Dios. O sea, iba adelante ahí Dios de él. ¿Y qué? Recibió una bendición. ¿Qué pasa ahora, hermanos, verdad? Cuando nos presentamos, ¿verdad?, delante del Señor, dice, de forma contrita y humillada, el Señor, ¿verdad?, nos va a bendecir. Y miren, aquí hay algo bien bonito, porque realmente aquí vemos, como les decía, un Jacob, ¿verdad?, que no mostró otra cara, que se mostró
tal y como él era, ¿verdad? Y entonces el Señor le dio su bendición. Y esa bendición que vino a esa cabeza va a bajar por las barbas. Entonces, chicos, si nos escuchan ahí, ¿verdad? Los jóvenes ahora, a veces, este tema, ¿verdad? De la identidad, ¿verdad? Eso también nos afecta nuestra comunión con Dios. Cuando no llegamos con una identidad de hijos, ¿verdad? Cuando dudamos de lo que somos, ¿verdad? Podemos perder una bendición. Y miren, ahora es bien difícil con el tema de las redes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora hay tantos mensajes confrontativos, hay tanto caos afuera que se puede confundir. ¿Y ahora qué? Ahora tenemos niñas que no saben si son niñas o qué son, o niños, ¿verdad? Que no tienen una identidad. ¿Por qué? Porque permiten que su bendición sea arrebatada, quitándoles esa esencia de lo que son. ¿Por qué? Porque permiten que todo lo que está afuera entre a su corazón. Entonces, ¿qué tenemos que guardar inicialmente? Nuestro corazón. ¿Y qué tenemos que saber? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Hijos de Dios, ¿verdad? Venimos acá porque el Señor nos envió con un propósito. Amén. Amén. Y lo que quiero resaltar acá también es que las bendiciones se pelean, ¿verdad? Dice un versículo en la Biblia que el reino de los cielos solo los violentos lo... Hay una versión que dice así, inclusive. Solo los violentos lo arrebatan, ¿verdad? Y vimos que Jacob tuvo muchas cosas malas, pero una cosa en la que prevaleció, y hasta en este versículo lo dice, ¿verdad? Y has prevalecido en la lucha de su bendición, ¿verdad? Él peleó por la bendición de su primogenitura y peleó por la bendición de Dios, ¿verdad? Para su familia. Para su familia. Entonces, fue un hombre aguerrido, ¿verdad? Que peleó por sus generaciones, que peleó por él y que no, tal vez no lo hizo de la mejor forma, pero tuvo las agallas para pelear sus bendiciones, ¿verdad? Amén. Y yo pienso que así tiene que ser el cabeza de hogar, ¿verdad? Tener la capacidad, y también la esposa, ¿verdad? Y en sí todos tenemos que unirnos y pelear nuestras bendiciones, ¿verdad? Y como hogar pelear por obtener esas bendiciones que en algún momento necesitamos, esos anhelos, ¿verdad? Esas metas que tenemos. O sea, como dice ese versículo, no te soltaré si no me bendices, ¿verdad? Entonces, qué tremendo, porque aferrado, pero no aferrado de una mala manera, sino Fuerte, exhortándose, ajá. Si ahora ya cualquier cosa, ¿verdad? Ya no aguantan, desfallecen, ¿verdad? Y aquí vemos que no, él se mantuvo. Perseverancia. Y eso se ve con que dice, has prevalecido, o sea, recalco eso porque él tuvo perseverancia y logró su bendición. Amén. Vamos con Peniel. En Génesis 32:30 llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Aquí, pues Peniel, ¿verdad? Es rostro de Dios, cara de Dios, ¿verdad? Entonces, si vemos, ¿verdad? Y conocemos la historia, dice que cuando ellos subían a este lugar, ¿verdad? Y veían a Dios cara a cara, morían. Y en este caso, Jacob tuvo un beneficio, ¿verdad? Que prácticamente fue librada, ¿verdad? Fue librado de esto, ¿verdad? Y prevaleció su vida. Si vemos, viene de la raíz griega 6440, ¿verdad? Que es paniim. Este viene del plural, dice, pero también se puede utilizar como singular, que significa cara y la cara de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando vemos esta raíz, ¿verdad? Prácticamente cuando vemos cara, se puede interpretar como cara en forma singular y caras en forma plural. ¿Por qué? Porque a veces nosotros, ¿verdad? Justamente con el tema de la identidad, a veces manejamos diferentes caras, ¿verdad? Ay, en el trabajo soy una cosa, en mi casa soy otra cosa, en la iglesia también. Pero hermanos, aquí me encanta porque cuando estamos frente a Dios, el Señor nos conoce y a Él no le podemos esconder nada. El Señor sabe perfectamente cómo somos, qué pensamos, qué queremos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor, de verdad, Él nos conoce tal como somos y nos ama.
Entonces, cuando estamos en lo íntimo, ¿verdad? Como pasó en este caso, ¿verdad? El Señor vino y se manifestó a él. Y si vemos en la historia de Jacob, Jacob ya había, Dios dice que le había salido al encuentro a Jacob en Betel. Pero ¿qué había pasado? Digamos, Jacob ya había tenido un primer encuentro con Dios y él no había cambiado. Entonces, esta era su segunda oportunidad. Él lo vio en Peniel y en este encuentro vimos a este Jacob maduro, ¿verdad? Que vio cara a cara a Dios y sabe que su alma fue librada, ¿verdad? Entonces miren qué hermoso, porque poder llegar a ver al Señor cara a cara, ¿verdad? Eso es Sí, una bendición. una bendición. Y una bendición que no debería de haber sido solo de Jacob, sino que de Raquel también, ¿verdad? Amén. Y aquí lo que podemos ver es un par de cosas ahí, pero lo que yo quisiera resaltar, uno es ver a Dios cara a cara, eso es glorioso, en primer lugar. Misericordia. En segundo lugar, los niveles espirituales de los cónyuges, ¿verdad? Porque Raquel no estaba al mismo nivel espiritual que Jacob. Y eso es un yugo desigual, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos anhelar en pareja y en hogar estar al mismo nivel espiritual y no hacer esto que pasó aquí, que solo Jacob vio la cara de Dios, sino que ellos como familia tenían que haber visto la cara de Dios. Y esto lo podemos ver ahora, ¿verdad? Incluso en el servir, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, la pareja sirve y la otra persona no. O cuando los hijos incluso, ¿verdad? Y vemos a jóvenes que están, o niños que sirven y los papás no. Entonces, realmente la salvación es individual. Pero como cabezas de hogar, ¿verdad? Los esposos deben estar, ¿verdad? Atentos a esto, porque como les decía, la bendición viene a la cabeza y va a descender a las barbas. Pero que necesitamos estar preparados, ¿verdad? Tener una cabeza, ¿verdad? Que esté preparada, pero que también jale, ¿verdad? Al resto de la familia y que los lleve, ¿verdad? Y claro, lo otro es capacitar gente, ¿verdad? Porque yo veo aquí a un Jacob que vio a Dios cara a cara, pero no capacitó a su gente, ¿verdad? No los capacitó para ver a Dios cara a cara. Entonces, necesitamos esos hogares, esos sacerdotes, ¿verdad? Que equipen a su familia, a su esposa, para que puedan llegar a tener las bendiciones, para que peleen las bendiciones, para que vayan al lado de ellos, ¿verdad? Y ser líder es eso, poder ir jalando y creando una atmósfera adecuada en la que todos aportamos, ¿verdad? Y no solo yo tener el control de todo y ser el de mayor calidad espiritual. Porque ¿qué dice? Que hay un versículo que dice que el espiritual juzga a los demás, pero también los consuela, ¿verdad? Los apoya con Ah, espíritu de mansedumbre. mansedumbre, eso, ¿verdad? Bonito eso. Amén. Y ahora vamos con misericordia. En Mateo 7, 1, 2. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida que medís, os será medido. Y en la PDT dice, no juzguen a los demás, para que Dios no los juzgue a ustedes, porque se les juzgará de la misma manera que ustedes juzguen a los demás. Con la misma medida que ustedes midan a los demás, Dios los medirá a ustedes. Aquí pues tenemos que saber, ¿verdad? Que tenemos un Dios misericordioso, que nos da oportunidades. Y a veces pasa, ¿verdad? Que hay un problema, hubo un error y el Señor pues ya nos juzgó, nos perdonó, pero tal vez en casa no se les olvida, ¿verdad? Y siguen juzgando. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque dice no juzguemos a los demás para que Dios no nos juzgue a nosotros de esa misma forma, ¿verdad? Entonces tenemos que cuidar la medida y ser más misericordiosos, ¿verdad? Misericordiosos sobre todo en casa, ¿verdad? Que es donde inicia todo, y enseñar a nuestros hijos, ¿verdad? Que la misericordia del Señor, ¿verdad? No mantener el rencor, ¿verdad? Y esas cosas que al Señor no le agradan, porque
saben que el Señor pues quiere tener familias, ¿verdad? Pero el enemigo no, y el enemigo siempre va a buscar un dardo para venir y que esas familias pues se deshagan, ¿verdad? Porque a él no le gusta esa unidad. Y aquí yo haría una paráfrasis para mí, ¿verdad? No sé para usted, hermano, pero si le gusta mi paráfrasis, pues qué bendición, ¿verdad? Yo pondría, no veamos los defectos de los demás para que no recalquen nuestros defectos, ¿verdad? Tenemos que aprender a ver también las virtudes. ¿Qué pasó con Jacob y Raquel? Tenían sus cosas buenas también, ¿verdad? Amén. Entonces, no es solo de estar enfocándonos en lo malo. Hay un ejemplo que hacen mucho que dicen, hay un pizarrón blanco y ponen un punto negro. ¿Qué es lo que miran? El punto negro, ¿verdad? O sea, nosotros estamos con una mentalidad de ver siempre los errores y puede ser que hicieron 1000 cosas buenas, ¿verdad? Pero se equivocaron una vez y eso fue fatal, ¿verdad? Eso marcó la vida de todo el mundo. ¿Por qué? No hay Si perdón. hizo 10,000 cosas buenas y una mala, ¿verdad? Porque no nos acordamos de todo lo bueno, todo lo positivo que puede pasar con los hijos, ¿no? O sea, un hijo que hizo todo bien y se equivocó en una cosa y eso fue suficiente para que lo desterraran de la familia, ¿verdad? Una esposa que hizo todo bien y se equivocó con algo y eso fue suficiente para excomulgarla de la familia, ¿verdad? Entonces, hay que aprender a emitir juicios de valor y que Dios nos dé sabiduría para hacer eso, ¿verdad? Porque Dios es el único que sabe juzgar con sabiduría, ¿verdad? Y ser misericordiosos, ¿verdad? Que a eso nos llama Dios. Y hermanos, si usted está iniciando un hogar, ¿verdad? Escuche consejo, pida consejo, ¿verdad? Para empezar bien su hogar. Y si usted pues ya tiene un hogar, ¿verdad? Y pues hay problemas o ha habido falta de misericordia, tenemos la bendición de tener la administración, ¿verdad? Hacer que se pida consejo, ¿verdad? Porque no es, como decía mi esposo, juzgar y se equivocó en esto y se termina y nos divorciamos, sino que no, hermanos, es buscar la forma, ¿verdad? De arreglar la situación, ¿verdad? Amén. Amén. Bueno, y vamos a orar para quedar despedidos, Amén. ¿verdad? Espero que Dios nos haya usado y que pues podamos haber aportado cosas de valor a la vida de cada uno, ¿verdad? Y vamos a orar diciendo, Señor, te damos gracias en esta hora por la palabra que trajiste a nuestras vidas, por usarnos a nosotros, permitirnos ser instrumentos que transmitan pues algunos pensamientos, Señor, que tú quieres poner en la vida de nuestros hermanos. Señor, te pedimos que tú seas el que tome el control y que cree las atmósferas adecuadas para que esa palabra sea implantada. Y como repito nuevamente, que seamos hacedores y no solo oidores, ¿verdad? Que ejecutemos las obras buenas y que las llevemos a cabo en el día a día. En el nombre de Jesús, bendecimos a los hermanos y que obres tú, Señor, en sus hogares. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga.